¿Qué significa ser humano? ¿Dónde está la frontera entre lo real y lo artificial? Estas son preguntas que obsesionaron a Philip K. Dick, uno de los escritores más influyentes de la ciencia ficción del siglo XX, que en 1968 publicó una novela llamada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, adaptado posteriormente en 1982 a la película Blade Runner. Philip K. Dick nació en 1928 y fue un novelista estadounidense de ciencia ficción, que en sus primeras novelas reflejaba universos llenos de empresas monopolísticas, gobiernos autoritarios y estados alterados de conciencia, lo que provocaba que sus obras no siempre fueran comprendidas en aquella época. La novela está ambientada en un futuro distópico, tras una guerra nuclear que ha dejado a la Tierra casi inhabitable. La mayoría de humanos ha emigrado a colonias espaciales, mientras que los que quedan conviven en ciudades grises y decadentes. En este mundo, tener un animal real es símbolo de estatus y conexión emocional, pero la mayoría solo pueden permitirse versiones eléctricas. El protagonista es Rick Deckard, un cazarrecompensas encargado de retirar a androides que se han rebelado y han regresado ilegalmente a la Tierra. Casado con Iran Deckard, que muestra el vacío emocional de la sociedad, porque siempre está deprimida. De los androides destacan Rachel Rosen, que desencadena en Deckard nuevas dudas sobre sus propios sentimientos y la validez de su trabajo, y Roy Batty, que es el líder de los fugitivos. La novela pertenece al género de la ciencia ficción, explorando temas como la empatía, la identidad, la espiritualidad y lo que nos define como humanos. La primera adaptación de esta novela a la gran pantalla, y que el propio autor no llegó a visualizar debido a que se estrenó el mismo año de su fallecimiento, fue la película llamada Blade Runner de 1982, dirigida por Ridley Scott. Este autor nació en 1937 y es un director y productor de cine británico, reconocido por su gran influencia en el cine de ciencia ficción y drama. Su carrera se caracteriza por una dirección visual muy cuidada y atmosférica, con un fuerte enfoque en mundos distópicos y futuristas. En la película, Rick Deckard es interpretado por Harrison Ford, un ex Blade Runner, agente especial encargado de localizar y eliminar a los replicantes ilegales, que son los androides. Por otro lado, los replicantes están liderados por Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer, que es un androide que busca desesperadamente a su creador para pedirle más vida. También aparece Rachel, interpretada por Sean Young, una replicante experimental que no sabe que lo es. Blade Runner mezcla ciencia ficción con cine negro y su mundo saturado de neones ha definido el subgénero cyberpunk. Los actores que representan a los personajes son los de los más famosos de la época de los 80 y fueron escogidos así porque se trataba de una superproducción ambiciosa y cara para ese momento, por lo que el estudio Warner Bros. Quería asegurar taquilla atrayendo a público con caras conocidas. Algo que llama mucho la atención es la gran diferencia que hay al comienzo de ambas obras, ya que la novela empieza con una escena doméstica y emocional entre Rick Deckard y su esposa, donde enseguida conocemos el contexto del mundo. En cambio, la película arranca con una escena visualmente impactante de una ciudad distópica, seguida de un interrogatorio tenso a un replicante, sin presentar todavía al protagonista, ocultando así información al espectador. Esto se debe a que el director no buscaba una adaptación literal de la novela, sino una reinterpretación visual y atmosférica. Según él, el público debía sentir el mundo antes de entenderlo. A pesar de las múltiples diferencias, existen varios elementos fundamentales que fueron trasladados con éxito de una obra a otra. El primero es la premisa central. Rick Deckard, un cazarrecompensas en un futuro distópico, recibe la misión de retirar a varios androides ilegales que han escapado de Marte y se esconden en la Tierra. La ambientación general también se conserva. Ambas obras transcurren en un mundo futurista devastado con una humanidad que ha colonizado otros planetas. Otro punto en común es el conflicto interno del protagonista. En ambas versiones comienza a cuestionarse su labor y su propia humanidad a medida que interactúa con los androides, especialmente con Rachel. También los nombres de algunos personajes se conservan, aunque en la película tengan roles o características diferentes. Blade Runner es una reinterpretación de la novela de Philip K. Dick, una adaptación que profundiza en temáticas que ya estaban en el texto original, dándole un enfoque diferente a la trama. Uno de los temas centrales que se introduce en el filme es la memoria como base de la identidad.
Los replicantes tienen recuerdos implantados, lo que genera una crisis existencial. Si esos recuerdos no son reales, ¿cómo pueden definirse a sí mismos? Este conflicto se encarna en Rachel, quien cree ser humana porque posee recuerdos que no vivió. En conexión con esto, surge otro eje clave: ¿qué nos hace humanos? Mientras que la novela usa la empatía como medida para distinguir a los humanos de los androides, la película invierte esta lógica. Roy Batty, un replicante, termina actuando con una humanidad más profunda que el propio Deckard, su perseguidor. La cinta también incorpora una reflexión visual y emocional sobre la soledad urbana. Aunque hay multitudes, la ciudad es fría, opresiva y alineante, el diseño de producción, con lluvia constante, luces de neón y espacios despersonalizados, refuerza esta desconexión emocional, algo que la novela se aborda solo parcialmente a través de personajes como Isidore. Otro tema destacado es la fugacidad del tiempo y la muerte. Los replicantes viven con la conciencia constante de su fecha de caducidad. Eso los impulsa a buscar a su creador y a experimentar con intensidad. La famosa frase de Roy, todos los momentos se perderán en el tiempo, condensa ese temor a la desaparición, a dejar de ser. Finalmente, se introduce la dimensión simbólica de la creación en lo divino. Roy Batty busca a Tyrell no solo para alargar su vida, sino también para enfrentar a su creador. La escena recuerda mitos como el de Frankenstein o incluso Lucifer, la criatura que desafía a su dios. Esta dimensión no aparece en la novela y marca un giro poético y teológico en la película. La escena en la que Rick Deckard conoce a Rachel en Blade Runner. Todo comienza en la oficina de Tyrell, el creador de los replicantes, donde vemos por primera vez a Rachel. La cámara nos las presenta a través de la mirada de Deckard, elegante, misteriosa y atractiva. Aún no sabemos quién es ella, y ese desconocimiento también lo comparte Deckard. Tyrell, sin decirle que es su replicante, propone que le aplique el Text Boy Camp, con la intención de comprobar si un replicante que cree ser humano puede pasar desapercibido. Desde ese momento, la escena se convierte en una especie de duelo silencioso entre dos conciencias. Ridley Scott apuesta por una puesta en escena íntima. Usa encuadres cerrados, primeros planos y planos medios, que aíslan a los personajes y refuerzan la incomodidad. La iluminación es tenue, con tonos cálidos y sombras profundas, lo que da al lugar una atmósfera solemne y casi religiosa. El despacho de Tyrell, con sus techos altos, columnas y luz filtrada, parece un templo tecnológico, reforzando su papel como figura casi divina. Esto no es casual. Scott se inspiró en el bartender de The Shining para construir a Tyrell, alguien sofisticado pero inquietante, cuya cortesía esconde una frialdad absoluta. Un detalle técnico fascinante es el efecto en los ojos de Rachel. A través de un sistema óptico con un espejo a 45 grados y una luz especial, los ojos de los replicantes reflejan un brillo particular, inhumano. Esta pista visual, lograda sin efectos digitales, nos sugiere de una forma sutil que Rachel no es lo que parece. Y aún así, ella lo ignora. Tiene recuerdos de una infancia, una identidad construida por Tyrell, pero que para ella son reales. La escena de Tears in the Rain es uno de los momentos más poderosos y memorables del cine de ciencia ficción. Bajo una lluvia constante, con un silencio abrumador, Roy Batty, un replicante que hasta entonces era visto como el villano, está a punto de morir. Pero en lugar de violencia o venganza, lo que nos ofrece es una profunda reflexión sobre la vida, el tiempo y la muerte, con su icónica frase: todos los momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, improvisada por el actor Rutger Hauer. Roy revela su humanidad. Ya no es solo una máquina, es un ser que ha vivido, ha sentido y ahora teme de desaparecer. Visualmente, la escena es íntima. Primeros planos nos muestran cada lágrima y cada gota de lluvia sobre su rostro. No hay música épica, solo el sonido del agua, los silencios y la mirada entre él y Deckard. Ridley Scott utiliza planos picados y contrapicados para subrayar el contraste entre ambos. Vemos a Deckard vulnerable desde arriba, mientras que Roy aparece desde abajo, imponente y sereno. Esta composición refuerza la tensión y subraya el momento en el que Roy toma la decisión de salvar a su enemigo. La lluvia funciona como símbolo, borra las lágrimas, diluye los recuerdos, nos habla del paso del tiempo, de la fugacidad de la existencia, y al liberar una paloma blanca justo antes de morir, Roy parece entregarse a algo más grande, tal vez a la paz, tal vez al olvido, pero ya no como una máquina, sino como un ser consciente. Esta escena condensa todo el dilema moral de Blade Runner.
Si un replicante puede sentir y tener conciencia de su propia muerte, ¿realmente hay algo que lo separe de nosotros? A diferencia del cine de acción típico de la década, donde el guión estaba basado en escenas de impacto, Blade Runner ofrecía una narrativa pausada donde el conflicto se resolvía mediante preguntas filosóficas. Además, no se alinea con los modelos de héroe típicos de los 80. El protagonista es pasivo, gris y emocionalmente desconectado. Visualmente, la película también se separa del canon hollywoodiense al proponer una estética neo-noir, con escenarios oscuros, lluvia perpetua y luces de neón. Por todos estos motivos, es claro que Blade Runner no solo adapta una novela, sino que transforma profundamente el sistema de llegada, lo que significa que prevalecen las normas de adecuación. Propone nuevas rutas posibles dentro del cine de ciencia ficción, lo que la convierte en una obra con función primaria, que innova, rompe y redefine los límites del género en su contexto histórico.